Que el Señor Jesús me le bendiga, amigos y hermanos. Gracias por sintonizarnos. Hoy estaremos hablando sobre un personaje también de la escritura llamado Gedeón. A lo mejor usted ha escuchado de él, pero vamos a ver qué fue lo que hizo Gedeón, qué es lo que caracterizó a Gedeón y cómo fue el llamado de Gedeón. Así que, amigo y hermano, tome su asiento. Gracias por sintonizarnos. Somos Ministerio Jeremías 33.3, El Salvador. Así es, damos inicio. Bueno, Gedeón. Este hombre, pues, de la escritura, que a lo mejor tal vez no ha sido muy famoso como lo es David, como lo es Salomón, entre otros personajes, pero sin embargo Gedeón cumplió una función muy importante en un tiempo determinado para el pueblo de Israel. Gedeón, pues, fue nacido, ¿verdad?, directamente en Canaán, ¿verdad? Y en esa parte de Israel, ejecuta una función de parte de Dios. Él pasa a ser un líder militar y juez también del pueblo de Israel. Así que, amigo y hermano, estas son características así pues genéricas de este personaje Gedeón, y es importante que podamos conocer qué es lo que hizo pues Gedeón. Bueno, Gedeón también, ¿verdad?, era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Entonces vemos a través del libro de Jueces capítulo 6, ¿verdad?, cómo Gedeón va cumpliendo una función que Dios pone en la vida de él. Sin embargo, también Gedeón tenía ciertas dificultades referentes pues a lo que él iba a vivir, iba a pasar. Pero sin embargo, Dios le utiliza para la liberación de su pueblo Israel, de los madianitas. Así que estos madianitas eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Pero sin embargo, habían características y datos muy relevantes por los cuales también el pueblo de Israel estaba pasando esta precariedad. Y parte de esa precariedad era que había, ¿verdad?, la adoración a otros dioses. Sin embargo, pues, ante el llamado de Gedeón, ¿verdad?, Dios pues le pide que se esfuerce y que tenga confianza, porque de él, ¿verdad?, va a ser la liberación del pueblo de Israel, con la ayuda, por supuesto, de Dios. Así que, amigo y hermano, vamos a ver en el libro de Jueces capítulo 6, verso 14 al 16, que dice así: Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto es lo que sucede, ¿verdad?, en estos 3 versículos del libro de Jueces capítulo 6. Vemos cómo Dios pone la confianza en este hombre Gedeón y le dice que no tenga miedo, que no se achique, que no entre en dificultad de por qué es el menor, que porque es pobre, que porque no tiene cómo poder hacerlo y cómo es que lo va a hacer. Simple y sencillamente la confianza la debe de poner en Dios para fortalecerse. Y muchas veces nosotros nos vemos un poquito como Gedeón desde el punto de vista en que cuando tenemos ciertas situaciones en la vida, tendemos a decir: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo si yo no tengo nada? ¿Y cómo voy a salir de este problema si yo estoy bien, pero bien, como decimos en buen salvadoreño, bien jodidos? Pero mire, quiero decirle que el hecho de nosotros tocar a cada uno de estos personajes de la escritura es para que usted tome confianza, valor, fortaleza, y que le pueda ser de inspiración, porque Dios también pide que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. No le vamos a agradar si nosotros nos ponemos ahí todos desanimados. A Dios le gusta a esa persona que, a pesar de que todo se está cayendo, Él persevera y dice: Dios me ayudará, Dios es mi ayuda, Él es mi libertador. Así que, amigo y hermano, vemos sucesivamente, pues más adelante en el libro siempre de Jueces, capítulo 6, verso 22 al 24, lo siguiente: Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, dijo: Señor Jehová, he aquí, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Él está diciendo que no se preocupe, que aunque vio al ángel del Señor cara a cara, no tenía por qué amedrentarse, porque él de seguro ya había pensado: y voy a morir por haber visto al ángel de Dios cara a cara. Mas sin embargo, Dios le dice: la paz sea contigo, no te amedrentes, no tengas miedo, porque no vas a morir. En el verso 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y llamó a Jehová Shalom.
el cual permanece hasta hoy en Ofrá de los Abiesaritas. Ahí él llama a este lugar así, Jehová Shalom, ¿verdad? Porque él le dice Shalom. El ángel del Señor le dice que tuviese paz y que no se preocupase porque no iba a morir. Pero es importante, amigo y hermano, que nosotros podamos entender que aunque se presentan dificultades, aunque se presentan temores, aunque se presentan ciertas circunstancias que nos van a surgir en la vida, porque de pronto surgen esos momentos incómodos en la vida, pero quiero decirle que tenemos un Dios todopoderoso que toma el control de nuestras vidas. Vemos también parte de las características que tenía este señor Gedeón. Gedeón, dentro de las primeras características que podemos ver que él tenía una humildad, y en esa humildad pues él reconoce que a lo mejor tal vez no es capaz, y quién es él para que Dios también se pueda fijar en él, ¿verdad? Sin embargo, está la humildad, ¿verdad?, de parte de Gedeón, está el ser precavido de parte de Gedeón, ¿verdad? Porque en el verso 17 de Jueces podemos ver, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y vemos que también él es bastante precavido, pero la parte espiritual de Gedeón es importante. En la vida de todo hombre nosotros debemos tener esa espiritualidad para con Dios. No se trata de un show, no, se trata de una comunión con Dios. Y vemos como en el capítulo 6, verso 24 dice: y edificó allí, lo que hace un momento leímos, allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Así que, amigo y hermano, mire qué importante es que nos podamos poner a cuenta con el Señor y que podamos, por supuesto, poner nuestra confianza en Él. Otra de las características con la cual damos final a esta parte de las características es el ser obediente. Muchas veces nosotros, por falta de obediencia para con Dios, no recibimos esa bendición, no recibimos esa gracia, no recibimos eso tan esperado y anhelado por parte de Dios. Yo sé que todos en un momento determinado buscamos la seguridad, la estabilidad económica, buscamos la seguridad y la estabilidad en nuestra salud, buscamos tener salud, buscamos tener bien a nuestra familia, pero es importante que nosotros como creyentes pongamos esas situaciones en las manos de Dios. Una vez están puestas en las manos de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios ha tomado el control y las cosas van cambiando poco a poco y van surgiendo oportunidades y se van dando momentos especiales que ayudan y benefician a nuestra familia. Y uno de esos beneficios tan grandes y maravillosos es la salvación y el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Vemos más adelante en el verso 29, siempre el capítulo 6 de Jueces: y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquí deja muy en claro algo. Los ojos de el papá de Gedeón fueron abiertos. Fueron abiertos ante esa situación que se estaba viviendo. Es idolatría. Y Joás dice que si entonces es Dios, entonces que ese Dios se defienda por sí solo. Pero como no lo era, sino que era una deidad que técnicamente inventada, no es como nuestro Dios, poderoso, fuerte, invencible. No hay nadie como Él. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Elías oró y fuego cayó. La Escritura dice que clamó y fuego cayó y fue consumido aquello que habían puesto como en el altar y la ofrenda que estaba en el altar que edificó Elías. No hay cosa que Dios no pueda derribar, pero es importante que muchas veces debemos tomar una determinación
Esa determinación que también tomó Gedeón, siendo hijo de Joás, sabiendo que se iba a meter en graves problemas, sabiendo que iban a haber momentos de dificultad porque iban a haber amenazas de muerte, pero sin embargo Gedeón no se detuvo, al contrario, inició la labor que Dios le había puesto en sus manos con obediencia. Y más curioso todavía, vemos a través de la escritura que al fin de cuentas Gedeón se va a enfrentar contra este pueblo que los tenía amedrentados. Eran alrededor de 22,000, 32,000 hombres que estaban ahí dispuestos a atacar al pueblo de Israel, pero sin embargo Gedeón, tomado por el Espíritu Santo de Dios, toca el shofar y de diferentes tribus de Israel provienen muchos hombres en ayuda para poder enfrentar esta amenaza que tenían. Pero sin embargo, Dios todavía le dice a él que no iba a ser necesario esa gran cantidad de hombres. Al fin de cuentas, Gedeón se queda como con 300 hombres y se enfrentan al enemigo, y al querer enfrentarse con los enemigos, simple y sencillamente fueron confundidos y Dios dio la victoria a Gedeón. Imagínense que de una gran cantidad de hombres solo nos dicen: hey, te vas a quedar con 300 para enfrentar un ejército de 22,000 o de 32,000 sujetos ahí en contra de uno. ¿Cómo se vence eso? Bueno, humanamente no se puede, pero Dios, sin embargo, le dice: no te preocupes, porque el que va a dar la victoria soy yo. Y Él da la victoria, se confunden los enemigos y son derrotados por la mano de Dios, y estos llegan con una victoria. Podemos ver cómo, por supuesto, Dios, cuando tiene el control, nos hace ver que no estamos solos, nos hace ver que Él es el que tiene el control de todo, y surge de nosotros ese guerrero como surgió ese guerrero de Gedeón. No existía a lo mejor a la vista de Gedeón, pero sin embargo, al obedecer a Dios, Dios ve el corazón, Dios ve el interior de nosotros y ve que en nuestro interior tenemos un guerrero. Tienes un guerrero, porque en eso es la escritura. Lo tenemos que ver así. Sí somos obreros, sí somos siervos, pero también somos guerreros, porque vivimos día a día con una lucha constante donde no es la carne, no es la sangre, sino es contra huestes, principados, potestades, tronos de maldad. Así lo dice la escritura. No es cosa inventada. Pero quiero decirle que todo eso que esté ahí, por muy malo que sea, Cristo Jesús ya venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, en el que usted ha creído. Y si usted no ha creído, hoy le invitamos a que crea en Cristo Jesús. Recíbalo en su corazón. Busque de Dios. Acerquémonos, pongámonos a cuentas, como también Gedeón se puso a cuenta y derribó ese Baal. Y entonces la mano de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero no se va a manifestar la voluntad de Dios en nuestra vida si nosotros no nos ponemos bajo su voluntad. Es importante ponerse bajo la voluntad de Dios, entrar en obediencia con Dios, quitar lo vano de nuestra vida, quitar lo malo. Pero solo lo vamos a hacer posible con la ayuda de nuestro Señor Jesús y a través del Espíritu Santo. Le invito, hermano, a que pueda creer en Cristo Jesús. Estas partes de la Escritura son muy sorprendentes, son muy maravillosas y qué bueno que nos tomemos el tiempo para meditar en ello, porque Dios hace maravillas, Dios hace milagros, Dios hace grandes obras de hombres que muchas veces a lo mejor no se tienen confianza a sí mismo. Es importante que usted pueda poner las cosas en las manos de Dios, su vida, su familia, su trabajo, su estudio, que lo podamos poner todo en las manos de Dios. Y vemos cómo también luego pues Gedeón se convierte en ese líder militar y se convierte también en un juez dentro del pueblo de Israel. Y cómo la salvación y cómo termina la opresión del pueblo de Israel a través de lo que Gedeón realizó. Y los madianitas quedaron derrotados al frente de Gedeón, héroe de la Escritura también,
un hombre que tuvo fe y confianza en el Señor. Así que hoy le invitamos a que usted pueda tener esa confianza, esa fe en el Señor, y aunque de pronto tengamos dudas e incertidumbres, podamos tomar esas características que denotó también Gedeón. Como dijimos al principio, la primera característica que este hombre tenía pues era el tener humildad. Luego hablamos también de el de ser precavido, la característica también que es la parte espiritual que debemos poner en orden en nuestra vida, y por último la obediencia. Seamos obedientes para con Dios, vámonos a cuentas con Él por amor, y Él irá cambiando y transformando nuestra vida conforme su amor y su misericordia. Así que, amigo y hermano, a lo que usted esté viviendo, a lo que usted esté enfrentando, dígale: no me vas a vencer problema, no me vas a vencer situación. En el nombre de Jesús, Él es el que viene conmigo y Él es el que está conmigo, y vamos a salir vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Así que, amigo y hermano, esperamos que esta temática sea de mucha bendición para su vida. Le invitamos pues que pueda igualmente compartirlo con alguien más. Que el Señor Jesús me les bendiga. Somos Ministerio Jeremías 33.3 El Salvador. Bendiciones.